Ay, pues bienvenida, preciosa, a esta super charla que tenemos hoy de los animalitos. Yo soy Ana, fundadora de Contribuir y apasionada también de este tema. Siento que mi don también va un poquito, ¿no?, por este lado, aunque no me he dedicado profesionalmente a ello, sí que con mis bichitos me estoy haciendo un máster de todo este tema. Y bueno, ahí cuando llegó Lucy al equipo con sus dones, que es ya mucho más profundo, dedicado a los animales, fue como, wow, amiga, tenemos que hacer una charla para compartir todo esto, porque ella, bueno, es su don, ¿no? Y obvio muchas cosas son canalizadas, pero ella como que lo desarrolla más en la parte terrenal y yo, como todas mis investigaciones, las he hecho en la parte espiritual. Entonces sentíamos que nos podíamos complementar muy bien para crear algo bonito bueno, que nos empiece a traer la conciencia también de mirar a nuestros animalitos de una forma más profunda. Así que nada, bueno, te doy paso a ti, Lucy, para que Hola, te presentes también y ahora vamos viendo quién va aportando primero. hola, bonita. Bueno, primero agradecer ahí este espacio, este canal que fue Contribuir, que llegó a mí y a Ana también, por dar este lugar, ¿no? Que hace rato que venía como en esa búsqueda eh, de poder tener un espacio, pero no solo tenerlo, sino de qué manera, ¿no es cierto? Poder compartir todos estos saberes, todas estas experiencias de mi camino recorrido, ¿no es cierto?, sobre animales y con ellos. Entonces, bueno, primero agradecer ahí mucho. Y bueno, en realidad era como por dónde empezar, ¿no? Porque hay tanto para indagar y para hablar respecto a estos compañeros. Yo creo que en parte, bueno, lo principal es contar, ¿no es cierto? Contar quién soy, cómo he llegado hasta aquí. Y realmente, bueno, es un camino muy bonito que comenzó en la infancia, porque yo recuerdo que toda mi infancia ha sido como mucho de rodeada de animales o de estar siempre queriendo, bueno, saber más, ayudar a entender, como había ahí algo que me remontaba a esos tiempos y que realmente nunca se perdió, siempre estuvo conmigo eso, pero bueno, ha ido pasando experiencias y evoluciones distintas, he tenido distintos compañeros que se han acercado, gatos, perros y de todo tipo de animales que se puedan haber acercado a mí, siempre desde ese lado, ¿no es cierto? Desde que el otro se acercara, no yo ir a buscar, sino bueno, venían así a mí. Entonces, primero fue poder recordar como ese lugar, ¿no es cierto? Ese lugar en donde uno era feliz y realmente sentía que estaba conectado con un propósito y una misión de vida. Entonces fue un largo camino para poder llegar a ese lugar que claramente empezó en un punto con esto de poder estudiar y poder hacer una carrera que se refiere a los animales. Era como que, bueno, lo único que se me ocurría a mí cuando terminé fue, bueno, algo con los animales, porque sé que ahí está mi misión, pero bueno, dentro de las opciones que había aquí donde yo estaba y demás, era ponerme a estudiar una carrera universitaria, que en parte agradezco haberlo hecho, porque creo que estamos hechos de experiencias, y más allá de que hoy haya un cambio total en lo que fue esta carrera y cómo empecé a ejercer la medicina y lo que hoy estoy como queriendo enseñar o transmitir, si no hubiese hecho ese camino, no hubiese estado donde estoy hoy, ¿no es cierto? Entonces siempre agradecer, es como que yo siento que fue la primera salida al mundo y a lo que se estaba enseñando, ¿no es cierto? Y poder experimentar y decir la medicina así más convencional, quizás, de decir, bueno, trabajar en urgencias, estar horas, 18 horas en un internado, atender cosas como todo ese paso fue lo que a mí hoy me llevó
a poder darme cuenta y entender, poder entender, ¿no es cierto? Como qué estaba sucediendo hoy, aquí. Era como, a qué punto habíamos llegado en el que venía un perro con una enfermedad como diabetes y de repente yo tenía un dueño que también tenía diabetes, entonces ahí había como algo que se relacionaba, pero yo era como que flipaba porque no podía entender la cantidad de perros con síntomas o gatos o animal que sea, con síntomas en la misma sintonía que su dueño, ¿no es cierto? Como eso fue lo que a mí me empezó como a hacer ruido de que había mucha similitud así, y de repente empezar a indagar y decir, ¿por qué le estoy dando esto a mi animal? ¿Está realmente en resonancia con lo que tiene que comer, con cómo se tiene que alimentar? En vez de ir al foco de la enfermedad y decir, bueno, tapamos, por así decirlo, con antibióticos, con químicos, con cosas, volver hacia atrás y decir, ¿qué puedo hacer yo para prevenir esto? Para prevenir que esta persona llegue acá con ese perro, con esa enfermedad, que los perros hoy en día tengan fallas renales, que los gatos tengan diabetes, tiroides y cosas que de repente era una locura. Porque yo decía, ¿pero qué estamos haciendo en este? Madre mía, como que no puede ser. O sea, hay algo que tenemos que ver y que tenemos que plantearnos y volver y decir, ¿qué está sucediendo? Porque era como que yo caí en un punto como que mis sentires y mi todo hizo una vuelta de tuerca y podía sentir también como a través de los ojos y de la mirada de los animales todos estos mensajes, ¿no es cierto?, que llegaban, ya sea para ellos, para su guardián, y decía, wow, es que aquí hay un mundo que no está en contacto o se perdió en cierto modo. Creo que en algún punto sí lo estuvimos, pero lo hemos perdido. Entonces, ¿cómo volver ahí, no es cierto? ¿Cómo volver a conectar con ellos? ¿Cómo volver a realmente no llegar a ese punto, ¿no es cierto? En que tengo que llamar a un veterinario y sí o sí necesitar de sus servicios, a no ser que sea obviamente una urgencia o algo que requiera realmente, como siempre digo, como que la medicina irá a la par, ¿no es cierto?, de diferentes cosas, pero hay muchas para prevenir que no sabemos y que, por ejemplo, yo le digo, y como veterinaria, de haber estudiado una carrera universitaria o haber pasado por ese momento de mi vida, realmente salí y no es que alguien me enseñó esto, sino que lo fui aprendiendo y también creo que tampoco es como esto de, bueno, vos sos el veterinario, depositamos la confianza ahí, pero hay algo que no se enseña. Entonces también es como que, y tampoco no es culpa de nadie tampoco, es culpa de un sistema que está así, ¿no es cierto? Y es parte de nosotros poder cambiarlo y moverlo y empezar a enseñar de otra manera, simplemente. Es como, bueno, también lo que me lleva hasta aquí es ese camino recorrido. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que hoy enseñar de otra manera la medicina veterinaria o a relacionarnos con estos animales y que también poder entender, porque hay un punto muy grande ahí, ¿no es cierto?, que todos formamos parte del reino animal, nosotros, ¿no es cierto?, como humanos y ellos como animales. Entonces, ¿cuáles son mis necesidades como humano? Pero poder entender que ellos tienen otro tipo de necesidades, ¿no es cierto?, también. Y a la vez que están acá porque son guías y maestros, entonces cuando empezamos a tener otra mirada sobre ellos, ahí empieza como también un camino muy bonito de sanación. Realmente uno está con eso, es como que te abre una puerta, una llave enorme y tenés todo ahí. De repente es un guía y un maestro, pero aquí, ¿no es cierto? No en otro plano, está aquí con nosotros y a veces no podemos verlo. Y realmente cuando empezamos a sentir y decir, realmente he mirado a un animal a los ojos, o sea, puedo ver
su capacidad, sus movimientos, o sea, un animal de poder, un animal espiritual, un animal, o sea, realmente cuando nos damos cuenta de que somos unos privilegiados en tener también este acercamiento, ¿no es cierto? Que, bueno, creado o no creado por el humano, acá está. Entonces, ¿qué podemos hacer también, ¿no es cierto? Para cambiar eso y para tener otro tipo de acercamiento para con ellos. Un poco creo que, bueno, viene por ahí todo este cambio. Justo hoy, revisando, me preguntaba a mí misma y decía, ¿alguna vez, Lucy, eh, no sé, indagaste sobre la palabra mascota? Porque era algo que se me venía a la cabeza, una palabra que mucho no me gustaba, pero yo decía, ¿qué quiere decir mascota? ¿De dónde viene? ¿De dónde? Y buscando me di cuenta que era una palabra que venía del francés y que significaba amuleto, amuleto de la suerte. Entonces, la gente empezó justamente a querer tener animales, poseer o decir, bueno, porque era visto como un amuleto de la suerte en la familia, el animal. Entonces es como que yo hice, ¿qué pasó aquí? Que, o sea, de repente esto de, bueno, un ser vivo lo tomo como un amuleto de la suerte sin saber nada de él, simplemente porque, claro, o sea, me da suerte en la familia, me atrae dinero, o sea, entonces yo digo, ¿cómo es, no? Ahí el tomar conciencia y decir, si hoy elijo tener un animal o aparece un animal en mi vida, aunque me niegue y apareció, ¿en qué punto yo puedo decir, bueno, eh, vuelvo a la tenencia responsable o al guardianaje responsable, diría yo? Y no, viste esto de decir, bueno, adquiero por suerte, por esto, por aquello, porque al fin y al cabo es muy gracioso porque, bueno, aquí en Argentina pasa mucho que, como en varios lugares, hay bastante como abandono, ¿no es cierto? Y entonces a veces uno es como que piensa que levantando, bueno, ese animal de la calle o algo, es como bueno, que la suerte del animal, de encontrarte a ti y al final, obviamente, yo creo que en realidad ellos son los que, o sea, nosotros le debemos a ellos esa suerte de tenerlos, o sea, de tenerlos cerca o de tenerlos acá con nosotros como guías y maestros. Entonces, simplemente es poder darles a esta altura lo que mejor consideremos para lo que es su salud, para lo que es su bienestar, para lo que yo siempre digo como esto de los paseos, qué importante que es, que no es para el animal, porque es como que uno piensa que sale a pasear y decir, bueno, no sé, es como que controlo el paseo del perro. Y yo en un punto he llegado a decir, no, 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 ellas son las que me invitan a pasear a mí. Y ellas son las que manejan el paseo o las que... Entonces me invitan y yo voy a pasear. Entonces, qué suerte que tengo de poder hacer este camino para con mis animales, la manada que hoy me rodea, que me invitan todos los días a un paseo, ¿no es cierto? Entonces empezar a ver y a cambiar esa manera de poder mirarlos de otra manera a ellos. En parte, bueno, creo que ese es el punto de partida desde donde empieza, ¿no es cierto?, esto de la conciencia animal y de realmente darnos cuenta que tenemos ahí, que tenemos acá con nosotros en esta vida que nos está mostrando. Es muy bonito cuando conectas de otra manera y podés empezar a, de repente, un animal que venía con muchos problemas y con todo, a relacionarte de otra manera y ves cómo empieza a sanar, a veces simplemente porque la sanación la hace uno, o sea, no porque necesite de algo más, a veces simplemente, muchas veces necesitan, pero a veces simplemente es decir, bueno, ¿en qué parte de mi vida, qué me está mostrando este animal? Si le duele el oído, si le duele la panza, si, cómo estoy yo también. Entonces, está captando estos nervios míos, está empezar a verlos, ayuda muchas veces como a eso, a prevenir cosas nuestras o a mirar adentro y decir, a ver, ¿qué me pasa a mí?
porque al fin y al cabo hay un hilo invisible muy como fino entre ellos y nosotros, y es increíble. Yo creo que nos muestran muchas veces cómo, bueno, cómo estamos o qué necesitamos, o algún patrón que se repite o cosas que siempre nos están mostrando. Entonces, aprender a mirar a un animal muchas veces evita un montón de cosas y previene un montón de otras que a veces sin saber acudimos directamente al veterinario y a la medicación innecesaria y a cosas que ya me parece que no es por ahí. Entonces, la invitación es a una consulta más integrativa, a algo donde se pueda ver desde otro lado, abarcar desde otro lado el vínculo entre el dueño, el guardián, me gusta decir a mí más que nada el guardián y el compañero. Entonces, ahí poder entender que son miembros también de la familia y tenemos un vínculo con ellos. Entonces, poder ver que sienten, que son seres sintientes, que más allá que no hablen, es sensible todo el hablar es con la mirada, es muy fuerte, cuando uno empieza también a captar esos mensajes, están ahí y nosotros realmente les hablamos y ellos entienden. Entonces, poder conectar ahí con eso, poder contarles también, poder decir, bueno, va a suceder esto, te va a pasar esto, te voy a llevar acá, siempre comunicarnos con ellos ayuda un montonazo abre puertas, pero el tema es crear el vínculo, o sea, ese vínculo que ya está, como cómo lo refuerzo, cómo, cómo puedo ir de hacer hacerlo distinto. Yo creo que es eso, ¿cierto? Bueno, es parte de esta evolución y de esta transformación a lo que se nos invita, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Como palabrita, déjame un poquito, que ya, respira. Dale, bonita. Respira. Tomo palabrita yo, que quería hacer una introducción que además responde ya a muchas de las preguntitas que hay por aquí por el chat. Y bueno, el objetivo de este encuentro es que entendamos que los animales son mucho más que simples seres separados a nosotros, como preguntaba también Nati, que si puede pasar eso, ¿no? Como que somaticen por nosotros. Sí, de hecho lo digo, lo que yo estoy aprendiendo con mis gatos con eso, me tiene súper fina y alineada en mi vida para que él no se ponga malo y enfermo, ¿vale? Mi gato, el mayor, Orión, que me adoptó en la mía, en esta casa, en cuarentena, llegó y se vino encima de, eres mi madre, tú crees que no puedes tener gatos, que tu familia, mi madre alérgica y toda la historia, pero que sepas que vengo a quedarme aquí. Yo en principio lo iba a tener aquí en esta casa mientras era la cuarentena, pero luego yo viajaba en furgo a Portugal, entonces ni siquiera vida de gato, ¿no? Era como, no puedo quedarme contigo, buscándole ahí adopción o acogida. Y bueno, yo ahí lo pasaba fatal, llegaba cada día llorando, porque yo ahí no sabía escuchar mi sentir. Siempre priorizaba a los otros, la situación de los otros, si les gustan los animales o no les gusta, y da igual lo que sienta yo. Y ya era mi bebé. Y yo ya llegaba cada día de la playa y me ponía a llorar con él porque era como, ay, que ya te tengo que dejar, que te tengo que dejar. De repente el gato se empieza a poner súper malo, estornudando sangre, fatal, vamos, creía que se moría. Y ahí lo llevé al veterinario, le pusieron un tratamiento, a mí me quedaba una semana con él y le pusieron tratamiento de 10 días. Y era como, pero si es que yo no puedo estar con él. Ah, no, pues el tratamiento hay que dárselo entero si no se vuelve atrás. Esa fue la primera que hizo Orión para que yo fuera viendo que quería quedarme con él, que yo lo sentía en todo mi corazón y que nos buscaríamos la vida. Y ahí empezó toda esa relación. Ahí empecé a darme cuenta, por ejemplo, que cuando estaba en una casa que vivía en Portugal, si el gato salía para afuera por el muro, no podía volver a entrar porque era más alto. Entonces, de repente, empecé a sentir que Orión estaba en la puerta. Y a lo mejor le decía a mis compañeros de casa, oye, se levantaba y le decía, ábrele la puerta a Orión. Y me decía, sí, venga, hombre, ¿cómo lo sabes que está en la puerta? Y yo, no lo sé, pero sé que está en la puerta. Y abrían y Orión estaba ahí en la puerta esperando a que le abriéramos.
Entonces así empecé a crear mi vínculo con él. Yo no tenía ni idea de comunicación animal, no tenía ni idea de nada de esto, pero imaginaros, yo cojo un gato de la calle, lo monto en una furgo, se lo expliqué que además iba a montarse en esa furgo, iba a viajar muchísimo, se vino y bueno, nos vamos para Portugal, primer sitio que llegó a la furgo, abro, el gato se baja, imaginaros, ¿no? La ansiedad de se va a perder y yo pensé, yo no puedo vivir así, esta es nuestra vida, no puedo vivir con esta ansiedad. Ahí visualicé como un cordón salía de mi corazón y se unía al corazón de él y cómo lo activo con luz y él puede volver hacia mí sin perderse. Si se ha perdido, puede ver la luz de ese cordón y él venía. Y bueno, así empecé a crear un vínculo con Orión, que yo realmente, claro, era mi primer gato, yo no sabía si eso era normal en los gatos, si esos vínculos, si el gato era así, ¿no? Si eso era lo que estábamos creando entre nosotros dos por el vínculo, pero yo llegué a un punto de confianza, yo tengo un punto de confianza en Orión, de poder ir en furgo con él, de poder llegar a los sitios y poder hablarle y decirle, oye, esto es peligroso, aquí no. O irme a festivales, dejarle la furgo abierta y saber que él sabe cuándo es momento de salir y cuándo no es momento de salir y se va a su furgo, se queda allí tranquilo y unas cosas, pero alucinantes. Ahí también empecé a darme cuenta, ya no con una mirada así retrospectiva, cuando llevaba un año con él, que las veces que él había enfermado eran veces que yo había estado desalineada emocionalmente, que estaba pasando por situaciones fuertes, por cambios bruscos. Entonces empecé a ver ese patrón de que él enfermaba cada vez que yo estaba mal. Y fue como, uy, aquí hay algo más, porque el tiempo que yo he estado bien, él está bien. Yo me pongo mal y él se pone mal. Y ahí cuando adopté una gatita pequeña también, el año pasado, ahora está a punto de hacer un año, tenía mucho miedo de nuevo, ¿no? Ahora, claro, este gato estaba abandonado, pero también había tenido casa, porque venía esterilizado. Entonces venía con todos los extras, como yo digo, venía sabiendo estar en casa y sabiendo estar en la calle. Entonces con él fue todo tan fácil desde el principio que a mí me daba miedo coger a esta gatita pequeña porque claro, mientras aprende, ¿no? Y el miedo a que ella se salga de la furgo y se pueda perder o la puedan atropellar o cualquier cosa. Pero llega al mismo punto. Si la voy a adoptar, la única forma es crear el vínculo que he creado con Orión, sin miedo, desde la confianza, porque si no, no tiene sentido. Yo no voy a adoptar a una gatita para estar sufriendo y modificar toda mi vida. Esto tiene que ser para traer felicidad. Así que no puedo tener este miedo de que se vaya a tirar de algún sitio ni nada, solo puedo confiar. Y ahí me aventuré y bueno, os digo que todavía peor que Orión. De hecho, yo ahí dije, esta gata le va a gustar hasta el agua, porque es que hasta que ni eso es verdad, ¿no? Como que todo es tan cerrado y rígido. Al final somos los creadores de la realidad. Y bueno, con esta gata me ducho. Cuando riego se mete bajo el agua, es increíble lo que le gusta el agua. Jamás me podía imaginar yo que de ese decreto se podía manifestar algo tan fuerte. Y eso, y ahí cada vez pues fui viendo eso más. En la última casa que me mudé, Orión, nosotros que llevábamos 2 años viajando, que eso le causa estrés, tiene sus problemas de hacer sangre, de hacer pipí con sangre cuando viajamos porque se estresa. Ya le hemos hecho pruebas de todo tipo y es emocional, es del estrés simplemente. Pues cuando llegamos a esa casa, que ya estamos estables, ¿no? Que es una casa en el campo y todo, Orión empieza a hacerse pipí en la cama. Y era como, pero ¿cómo va a ser esto? Pero si ahora, Orión, si ya tenemos casa, por Dios, si ahora estamos estables, ¿cómo que te haces pipí en la cama? Y venga, y venga, y venga, y venga, y venga, pero 2, 3 veces al día, cosa que él nunca había hecho. Y ahí fue la primera vez que yo acudí a comunicación animal. Os puedo decir que lloré. La chavala que hizo comunicación animal con Orión no me conocía de nada. Me había recomendado mi hermana y cuando a mí me empieza a leer el informe que hizo con lo que Orión le había dicho, yo flipaba. Yo decía, es que no lo puedo creer, te dice cosas de las que yo digo. Por ejemplo, en ese momento vivíamos con mi hermana y su perra, y claro, su perra pues es podenca, cazadora, imaginaros con el gato todo el día ladrándole, todo el día invadiéndole, todo el día. Entonces yo incluso decía, hombre, si yo elijo,
yo prefiero vivir sin sol, que así se llama su perrita. Bueno, pues hasta en el informe ponía eso, que si Orión podía elegir, elegiría vivir sin sol. Empezó a decir que me conectara a mi corazón, que yo sabía dónde era nuestro hogar, que él sabía que yo era nómada y que para él también estaba bien viajar, pero que necesitaba un poquito de estabilidad y que sabía sobre todo que la que necesitaba esa estabilidad era yo. Unas cosas que yo, no os imagináis cuánto lloré, pero ¿cómo coño este gato le está diciendo eso? ¿Sabes? ¿Cómo puede decirle eso? Os cuento que salí de esa sesión, hice par de cambios que sentí que estaba postergando, como comprarme unas sábanas que no las hacía por carencia en ese momento y solo tenía una sábana. Cuando se me daba tenía que ir corriendo a la lavandería, a poner la lavadora, o había días que no me daba tiempo y me tenía que dormir con las sábanas meadas. Y pensé, ¿a que me está trayendo esto de la carencia para que me compre otra sábana? A que fui, me compré una sábana, busqué palé, porque en ese momento tampoco tenía somier de la cama y me hice un somier con palé y par de cambios así. Y desde ese mismo día Orión no volvió a mearse en la cama. Además de yo sentirlo, que la misma comunicadora me decía, bueno, todavía vamos a darle un tiempo, y yo, no, ya lo sé. Yo siento ya en mi corazón que esto ha terminado. Y efectivamente eso terminó. Pero igual todo el tiempo, como yo, si nos ponemos en esa observación, podemos ver cómo las cosas que ellos somatizan están relacionadas con nosotros. Y desde ahí he seguido haciendo comunicación animal con él, que es como, no, empieza, no, es que tiene el chakra raíz un poco bloqueado, eso le afecta a la digestión, a poder ir bien luego al baño, ¿no? Y yo, ¿pero hablas de Orión o hablas de mí? Porque es que me parece surrealista que me estés contando eso, ¿sabes? Es que también, claro, porque yo ahora mismo él no va a la cajita y no me doy cuenta, pero también tiene él eso. Y bueno, la verdad que para mí también conectar con Lucy fue un regalo, porque esta comunicadora que os cuento es muy buena, pero todavía ella también es veterinaria y salió del sistema, salió de la veterinaria porque veía que no, que había mucho más, pero ella todavía sigue muy ahí, ¿vale? Entonces, cada vez que yo comunicaba con ella, lo primero era pasar por el veterinario, volverle a dar químicos, volverlo a hacer pasar un mal momento, para curarle una cosa de la oreja que tiene, que casualmente yo tengo algo en la oreja contraria a él. Lo he llevado ya varias veces, le han puesto químicos, le han puesto medicamentos que luego me han dicho que no les servía, y yo sentía que Orión me decía, no me den más esto, por favor, no me lleven más al veterinario. De hecho, en la última comunicación, cuando le preguntan por el oído, dice, otra vez, otra vez me está preguntando por eso. Y al final ahí no acaba sanando eso. Y para mí era súper importante poder encontrar a alguien que fuera más allá, ¿no? Y que, aunque tenga esa conciencia de la comunicación animal, no todo lo solucione con vacunas, no todo lo solucione con desparasitantes químicos, porque, por ejemplo, a mí, a mis gatos, siempre, ¿no? Yo novata, llego, sí, desparasitante, toma, sobre todo Orión. India solo ha tomado uno en toda su vida. Ahí empecé ya como este desafío, ¿no? Como madre, de ver en la sociedad vacunas. Aquí ya sabemos, ¿no? ¿Quién me dice a mí que le estoy poniendo a mi animal? ¿Quién me dice a mí que esto realmente lo está protegiendo y no le está poniendo otra mierda, como sé, porque lo sé, ¿no? Que se está poniendo también en humanos. Y eso me creó a mí un conflicto, y a la hora de llevar a la chiquitita a esterilizar, incluso me metieron un poco de miedo, no, pues si no tiene vacunas, porque le puse la primera, pero que luego necesitaba un recordatorio, no sé qué, y le puse la primera y luego me conecté y dije, no es por aquí. Y si le pasa algo, prefiero que le pase siguiendo a mi corazón que de la otra manera, porque de la otra manera no me lo voy a perdonar. Si yo le pongo algo en contra de mi voluntad y ahí le pasa algo, entonces eso sí que va a ser para mí fuerte. Y ahí, a la hora de la esterilización, me metía miedo, ¿no? Como, ay, pues si no tiene vacunas, casi que mejor que no, porque porque ya vio gatitos que se han quedado en el quirófano, no sé qué, y yo era de, no.
lo primero que quiero, voy a llevarla allí a esterilizar si la vais a tratar como una gata vacunada, ¿sabes? Si vosotras no vais a proyectarle ningún tipo de miedo, de historia, porque es que si no, eso es lo que le va a afectar. Así que eso es lo que no quiero. Si realmente yo tengo otras herramientas, mis padres son sanadores cuánticos, cada vez que yo tengo algo con los gatos, voy a ellos, son mi primera opción. Oye, Orión está estornudando, Orión le ocurre esto, no sé qué, ellos le hacen el tratamiento cuántico. Y a la hora de la esterilización, ellos iban a acompañar todo ese proceso. Primero, haciendo ese tratamiento para proteger, para que todo estuviera con defensas altas, con una alta vibración, que no hubiera infecciones ni nada de nada. Y bueno, pues eso es lo que yo le expliqué a la veterinaria, que yo sabía que mi gatita iba con todo súper perfecto, con todas las condiciones y que no le iba a pasar nada. Efectivamente, así fue. Y con lo de los parásitos, lo de los desparasitantes químicos, yo se los daba al principio, pero luego me daba cuenta que pasaba, ¿cuánto es? 3 meses lo que hacen efecto o un mes, pues luego hacía un año que yo no le daba un desparasitante y vivía en sitios donde había perros, gatos, estaba lleno y esos otros perros, gatos estaban llenos de bichos y el mío no. Entonces, claramente no eran los bichos de nuevo aleatorios, ¿no? De van a por cualquier animal y no, porque yo tenía, allí vivía una gatita que cuando venía a mi furgo tenía que estar pendiente porque estaba llena de garrapatas y se juntaba con el mío incluso y yo el mío, por más que lo tocara, jamás tenía un bicho. Entonces, eso me está indicando a mí que él tiene una protección extra frente a eso, porque si no los tiene, pues no es necesario darle esto. Y ahora, por ejemplo, que en mi última consulta fue con Lucila, ver que ella usa tratamiento de desparasitante natural, para mí fue una de las cosas que más me gustó, porque necesitaba mucho encontrar a alguien así, porque ya pues estaba ahí, ¿no? Como un poco con este camino, pero todavía no dejaba de tener que ir al veterinario, solo tener soluciones químicas para todas estas cosas y ya para mí no hace ningún sentido nada de eso, porque de verdad, cuando yo me pongo a escuchar a mis animales, a comunicarme con ellos y os digo que es que tengo millones de historias que tampoco voy a monopolizar el Zoom, pero que es que son increíbles, que es que, por ejemplo, esto que os he contado del cordón, ¿vale? Yo creé ese cordón con Orión y ahí yo ya empecé a jugar y si me iba a la cama yo lo llamaba y hacía como que pegaba un tironcito del cordón. Orión, venga, que nos vamos para la cama. Y de repente llega Orión. Y es como, wow, qué eficaz, ¿no? Yo me inventaba todas esas cosas, pero yo veía que todas esas cosas tenían una eficacia brutal. Pues hace unos meses hice un curso de comunicación animal. ¿Y a qué no sabéis la maestra cómo me dice que se comunica con los animales? Pues que visualice un cordón que sale de mi corazón y se conecta a su corazón. Y es como, ah, vale, que ya, yo ya por propio don, ¿no? Sabía eso y era la manera que tenía. Os cuento que incluso una operación que tuvo porque se cortó tendones, era casi imposible curarlo, imaginarlo, tenía que coger una persona, lo tenía que coger yo, porque yo en principio lo quería curar, pero no, solo se quedaba quieto. Si yo lo cogía como un bebé, me ponía a hablarle, a tranquilizarle, y la otra persona se tenía que poner a quitarle la gasa, a curarlo, porque tenía puntos y todo cogido. Un día hago una sesión así, creo que era de registros akáshicos, preguntando cómo lo podía ayudar con eso. Y me dicen que tengo que hacer una sanación, que Orión se ha cortado para que no me corte yo. De hecho, en ese momento pasaba por un momento súper intenso, y lo que me dijeron fue, se ha cortado él para que tú no te cortes directamente. Se ha entregado. Así que la manera ahora que lo puedes ayudar es curándolo, pero de esta forma, como 3 veces le tienes que dar con una gasita, con este líquido que te voy a decir, con aloe vera, era algo natural. Una, para decirle que lo sanas de todas esas emociones que le han causado esa herida y que sabe que viene a través de ti, ¿no? Y que está sanando esa. Otra para curar la herida en sí. Y la primera era para limpiar todo eso. Y digo, vale, pero bueno, eso se lo puedo explicar yo a otra persona, ¿no? Porque es que yo soy la que lo tengo que coger y dice, no, lo tienes que curar tú. Y yo, es imposible curarlo yo, porque lo tengo que coger y a la vez la cura era súper complicada, no puedo. Habla con él, explícaselo, explícale lo que vas a hacer, que verá cómo te va a dejar.
Imaginaros, yo súper expectante. Vamos a ver, esto llego. Oye, Orión, mira, te voy a curar yo, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Aquí cogió como un bebé y venga, y te tienes que quedar quietecito, ta. Lo curé yo sola, flipé, nunca se había quedado tan quieto. Y a partir de ahí, esa ha sido mi vida y mi realidad. Ahora estoy viajando, no estoy en Portugal, y hablé con él y le expliqué todo el recorrido, porque como se estresa y acaba haciendo sangre en el pipí por esos viajes, pues le estuve explicando que íbamos a ir a casa de mis padres, que íbamos a ir a esta casa que es su lugar favorito del mundo, y que bueno, aunque tengamos que viajarnos, le iba mostrando en imágenes cuál era nuestro recorrido, que nos montábamos en la furgo, de la furgo llegábamos a Sevilla, de Sevilla luego vamos a Cádiz, no sé qué, y luego ya volvemos para esta casa. Ese día Orión estaba levantado a las 5 de la mañana. Parecía que venían los reyes. Levantado el primero, me dejó ponerle el arnés, normalmente me corretea, incluso en mitad del viaje lo solté para que estábamos comiendo, y cuando fue el momento de volverle a poner el arnés, lo llamé y le dije, venga, que vamos a salir. Y vino él y me dejó ponérselo. No está haciendo esta vez sangre al hacer pipí. De momento no se ha vuelto a activar eso. Y es otro gato. Y os digo que en todos estos años, los viajes que he hecho desde la mente, desde el creer que tengo que estar en algún sitio, pero que no era así y que realmente me había desviado, no sabéis los viajes que da Orión. Y miau, y miau, y miau, y miau. Eso lo vi ya luego con el tiempo y la experiencia de darme cuenta que ha venido todo el camino, miau, 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 miau. He llegado a ese sitio y me ha pasado algo malo, porque no era para estar en ese sitio. Y luego he vuelto a donde tenía que volver y va todo el camino dormido y ni se mueve. Entonces, por ejemplo, para mí ahora es mi alarma y mi indicador de si estoy yendo en el camino correcto o no. Si no estoy yendo en el camino correcto, yo lo miro y claramente te lo dice de alguna manera. Entonces, bueno, como para terminar así ya toda esta parte que quería traer yo, por eso siento tan importante que entendamos todo esto, porque son tan maestros y guías nuestros que si los escuchamos, Orión viene, por ejemplo, en mi caso, Orión viene a que yo encuentre mi hogar, a que yo cree mi familia y sea feliz. Y esa es toda su misión y todo su propósito. Y cuando no me toca ya estar en una casa, hace lo que es todo lo que está en su mano, lo posible y lo imposible, porque a mí ese mensaje me llegue. Y cuando empiezo a hacer cosas que no son normales, como mear la pared, que estaba haciendo ahora, como cosas así, voy a la comunicación animal y me traen mensajes que es como, te quedas con la cara de piedra, con la cara a cuadros de, vale, que es que toca esto, ¿no? Y te empujan a salir de esa zona de confort y a escucharnos. Son grandes magos. Yo lo que quería traer más fuerte es como toda esta parte de que los escuchemos, de que nos comuniquemos con ellos, de que los miremos mucho más allá de lo que nos han enseñado también, ¿no? De, es una mascota, es ahí un llaverito que llevas contigo. Y luego, pues, a toda la parte que va a traer Lucy, la importancia de todo eso, ¿no? De si ya nosotros no vamos al médico tradicional, si ya nosotros empezamos a saber que la comida industrial nos destroza, ¿cómo le seguimos dando ese pienso? Que a mí me daba miedo por equivocarme, ¿no? Y estoy deseando que Lucy va a sacar un curso de alimentación, estoy deseando de ese curso porque yo de forma autodidacta empecé a hacerle los patés a mi gatito. Le doy el pienso también, pero le hago ese paté. Y me vi en un momento con miedo, ¿no? De a ver si le voy a poner algún ingrediente que no le vaya bien, a ver si me voy a pasar un poco en la cantidad. Pero luego cogía los piensos y leía la receta y era como, cualquier cosa que yo le dé va a ser más sano que esto. Harina de no sé cuánto. Lleva tanta mierda que realmente yo estaba súper intencionando poder aprender esto de la alimentación, porque leer esas raciones de pienso no es por ahí. Ya mi corazón me dice que lo estoy envenenando o le estoy dando la mierda más mierda que hay y que es necesario, al igual que cuido mi dieta, pues también cuidar un poquito la de ellos. Así que bueno, ahora os dejo con esa parte con Lucy. Todo tuyo, amor. Hola, bonita. Gracias, gracias. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Bien.
bueno, trayendo ahí justamente lo que nos viene a decir Ana, con todo esto de la comunicación animal y demás, hay una realidad también que para poder llegar, ¿no es cierto?, también a ese y poder entender esos mensajes claros, poder ser como que, poder tener esa comunicación clara, muchas veces es como que hay que ir dando pasitos, yo siento como que son pasitos que nos van llevando a esto de, bueno, cuando yo me alineo con lo que como, lo que soy, lo que, como que mi cuerpo está alineado, entra en un momento de neutralidad. Entonces, para ellos también. A veces es como más allá de ir viendo estas cosas que les están sucediendo, como dar los primeros pasos, es cuando lleva a que también ellos estén alineados y a la vez cuando están en esa coherencia es cuando más fácil todavía es la manera de comunicarnos con ellos. Entonces yo siempre, cuando empecé este camino, dije, ¿por dónde empieza? O sea, ¿por dónde se arranca esto, no? Como más allá de que yo sé que son guías que hay que comunicarse, que como por dónde arranco esto de ayudarlos o de decir, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo a alinear esto? Y ahí fue cuando en mi vida empezó un cambio en la alimentación para conmigo y para con mis compañeras. Entonces, a indagar y decir, si la comida creo que es o el primer, no sé si me atrevo a decir totalmente, hay muchos, o sea, son muchos factores los que intervienen, ¿no es cierto? Lucy, te hemos dejado de... Pero la comida, que es, o sea, es lo que... ¿Se escucha, amor? Ahora sí, que se ha cortado un poquito. A ver ahí. Ahora sí. Esto que digo, que la comida es como, o sea, el alimento es la medicina, es la más importante de las medicinas, dentro de un montón más, ¿no es cierto? Pero es como que el comer es la energía del cuerpo, o sea, nuestro cuerpo que habitamos hoy, la casita que tenemos acá, funciona porque también estamos comiendo, estamos tomando agua, pero es como alta medicina y realmente creo que ahí hay como esto de volver a conectarnos con lo que comemos y poder usar a la medicina, al alimento como una medicina evita, pero muchísimas cosas. O sea, cuando estamos en resonancia realmente con lo que necesita nuestro cuerpo, pude experimentar que un montón de enfermedades, o sea, como preventivo y como tratamiento a un montón de enfermedades que no tenían una cura. Por ejemplo, pasa mucho con las alergias y los problemas de piel de los animales. Simplemente el dueño cambiando su alimentación, de repente eso desaparecía. Y no era magia, era simplemente que le estábamos dando, o sea, lo que realmente ese ser necesitaba. Y sin darnos cuenta, quizás esa alergia o esas cositas venían de una serie de acostumbramientos a una comida que no era indicada para la especie. Entonces empecé a indagar ahí y la primera indagación fue volver a, ¿qué es lo primero que hice? A la materia. Nosotros teníamos una materia en la universidad que se llamaba nutrición, y decir, bueno, a ver aquí, ¿qué pasó que me pasé de largo? Que no, y no, en realidad no era que me había pasado de largo nada, era simplemente que no había en esos años de estudiar algo que nos dijera, si, el alimento balanceado tiene esto, esto, esto y esto, no existía, esa materia no existía, o sea, más que nada para perros y gatos, o sea, sí existía el abordaje nutricional para el engorde, para la producción, para el animal como sistema productivo, pero no para el bienestar y decir, a ver, más allá que esto esté bien o esté mal, tenés que saber que el alimento tiene esto y vos se lo estás dando a tu perro, a tu gato, a quien sea. Entonces, eso no estaba, había un hueco enorme ahí, que vaya a saber uno, ¿no es cierto? ¿Por qué y cómo? No estaba dado. Entonces fue empezar a indagar, a buscar libros, a investigar y a decir, a ver, ¿qué tiene el balanceado? Porque nosotros lo estamos recomendando, pero sin saber realmente si es lo adecuado para la especie. Entonces ahí había un hueco gigante y una llave total a evitar un montón de cosas y decía,
bueno, ¿qué sucede acá? Entonces empecé esta especialización en alimentación fisiológica a través de una veterinaria holística que hacía todos estos cambios, hacía mucho tiempo que venía con esto, y realmente fue una apertura y decir, wow, gracias, como haber llegado hasta acá y poder entender cómo funcionaba el animal y qué realmente necesitaba y qué le estaba dando. De repente me encontraba con verdura, el balanceado básicamente es el compuesto de lo que queda, de lo que queda, de lo que queda de toda la producción animal y cosas, entonces, y formado casi 90% de vegetal. Entonces, yo decía, ¿cómo le estoy dando vegetal a un animal que es carnívoro? Y ahí ya era como, bueno, ¿qué está pasando acá? Y como empezar a darme cuenta de esas cositas y de lo que realmente requerían ellos y que mi animal o mi compañero estaba en un estado de sobrevivir, pero no vivía. O sea, eso era lo que me quedó a mí muy fuerte, como, ¿y hasta qué punto nosotros mismos, cuando estamos en algo, no estamos en resonancia, que podemos decir, bueno, ¿cómo todos los días la misma comida, el mismo alimento, el mismo, no sé, fideos todos los días? No voy a morirme, seguro que no, por comer fideo todos los días, pero no voy a estar viviendo. Todos mis signos vitales, mis capacidades como humano, como no van a estar. O sea, una cosa es sobrevivir y otra cosa es vivir realmente. Entonces me estaba dando cuenta que todos estos animales estaban sobreviviendo. Sí, se habían acostumbrado, su estómago se acostumbró a consumir eso, a pasar de un pH ácido que tiene que tener ese estómago a otra cosa, a un pH de consumir almidones, y ahí empezaba a darme cuenta que también los problemas digestivos, los problemas de microbiota, los problemas, todo estaba desbalanceado simplemente porque le estaba dando algo que no era. Entonces, también poder entender y decir, bueno, eh, tiene un problema renal, sale el alimento para el gato con problema renal, con diabetes, con esto. Y yo decía, pero es que ni siquiera ese alimento cumple realmente con lo que tiene que tener. O sea, era como que poniéndome a investigar y investigar y investigar, no. Y primero me pasó con los perros, de poder ver eso. Y con los gatos fue todavía peor, porque era como que el gato es un carnívoro estricto al 100 y realmente el alimento seco, sin todo lo que no debía ser estaba ahí. Entonces era como que el gato todavía más había perdido como esa parte. Y bueno, poder darnos cuenta de esto y que sea una puerta, ¿no es cierto?, para el bienestar y para decir, bueno, hoy decido de a poco, no tiene que ser algo brutal, hay una transición que se hace, hay, bueno, darle otra cosa a mi perro, a mi gato, a mi compañero, que más allá, que no sea tampoco, vamos a decir, lo ideal, porque lo ideal es que, o sea, lo ideal, a ver, hoy en día somos guardianes, pero un perro tiene un 99% de similitudes al lobo, un gato a los felinos salvajes, entonces, ¿qué hacen aquí con nosotros, no? Como que, pero bueno, dentro de ese acompañamiento y de eso, hacer algo es un montón, antes que no hacer nada. Entonces, empezar por ese camino y poder que ellos eso vuelvan, ¿no es cierto?, a un poquito a su ancestralidad, a lo que tienen que comer, evita y evitaría un montón de situaciones de esto de veterinario, de enfermedades nuevas, de cosas, de alergias, simplemente. Entonces, decir, bueno, empiezo por acá, ¿no es cierto? Por la alimentación, creo que es uno de los pilares más fuertes. Y a veces un perro que tenía, como digo, una falla renal o algo que venía haciendo crónicamente, desaparece, simplemente porque le cambié la dieta, nada más. Entonces, a veces como que es plantearnos eso y decir, bueno, quizás me tomo un tiempo, decir hacer viandas o conseguir esto, ver cómo me organizo para que sea algo fácil, algo liviano para mí, para mi compañero, para todo, pero eso evita después un montón de cosas y justamente hace que ese ser entre en coherencia y lo mismo para uno, ¿no es cierto? Entonces después cuando realmente empiezo a comunicarme y a ver toda esta magia que sucede con ellos, es
nada, una locura, un agradecer, como dice Ana, como cuántas cosas nos marcan, hasta el camino a veces a seguir, hasta avisos de decir, no, por acá no, acá hay un peligro, percibo un peligro para ti, y realmente cuando estamos en esa resonancia con ellos es muy fácil poder ver esas señales. Entonces, nada, realmente las invito a plantearse estas cosas y a decir, bueno, ¿qué pasa si hoy elijo cambiarle la dieta a mi perro, a mi gato, tanto para mí también, ¿no es cierto? Como ir haciendo un camino con él. Y los invito porque es un viaje y después no hay vuelta, porque es como que es siempre para adelante, ¿no es cierto? Así que lo mismo, aprovecho aquí a acotar, tema de antiparasitarios, de drogas, de usos. eh, Ahora hay mucha gente usando la famosa pastilla para las pulgas, que hasta hace rato, ¿no es cierto? Una pastilla que como que tiene un efecto fuerte de un mes, bueno, siempre van saliendo drogas nuevas porque los animales se van haciendo inmunes como nosotros de ponerle tantas cosas o tanto uso indiscriminado de drogas, terminan haciéndose inmunes a un montón de diferentes drogas. Entonces, siempre le digo yo, ¿vos tomarías, le pregunto a alguien, una pastilla para los piojos? Como te meterías en el cuerpo una pastilla que tiene que realmente absorberse, pasar por todo el organismo para recién llegar a piel y que haga su efecto. O sea, es como, parece como algo como, wow, qué fuerte, es como, eh, creo que esto de decir me meto cualquier cosa para tapar o para solucionar, no está bueno. O sea, no está bueno para el animal ni para nadie, ¿no es cierto? Respecto a todas las pastillas que podemos o no consumir en nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué recomiendo de acuerdo a la desparasitación? Que es lo que voy, que estamos rodeados, a ver, es tanto ellos como nosotros, el aprender a vivir con los microorganismos, o sea, están en el aire, están en todos lados, están dentro nuestro, la microbiota nuestra tiene microorganismos patógenos, solo que están en una simbiosis con los que no son patógenos y ahí conviven todos, y cuando esa simbiosis se transforma en una disbiosis, que es como algo que se rompe ese equilibrio que tiene que tener nuestra flora intestinal, empiezan todo ese tipo de enfermedades y de cosas de intestino, de alimentación. Entonces, esta vez digo, bueno, ¿qué es lo que hago para equilibrar eso? Y primero entender que convivo con los microorganismos y que depende cómo esté mi sistema inmune y cómo estoy yo, si estoy consumiendo lo que tengo que consumir o no, es cómo se van a desarrollar o no algunas cosas. Lo mismo pasa con las pulgas, con las garrapatas, a veces ese animal simplemente tiene las defensas bajas y por eso están ahí o sea, estos seres que a veces conviven. Es necesario también el perro, el gato, para la pulga, para la garrapata, y no tiene, o sea, no tiene por qué ser algo de que, uy, le vi una pulga, ya nomás le meto esto y se terminó, como que no. Hay muchas alternativas que son más naturales, obviamente, es decir, bueno, a ver, primero y principal, tema de desparasitación, uso indiscriminado, esto de que lo tengo que hacer todos los meses, no, no, si yo no veo que haya un síntoma, algo que el animal esté mal, esté realmente alterando su situación o algo, no usar indiscriminadamente, o sea, para prevenir cosas, no. Yo sí a veces recomiendo decir, bueno, a ver, hagamos un análisis de materia fecal, simplemente tomar una muestra de la materia fecal del animal, conservarlo en formol, llevarlo a un laboratorio y que se fijen si hay parásitos, porque si no hay, ¿para qué usarlo? O sea, no, es algo que no está bueno. Entonces, muchas veces decir, bueno, si hacemos un análisis de materia fecal y vemos parásitos porque sospechamos que el animal puede estar con esto, bien, ahí vamos y desparasitamos. A veces como que
eso, tendemos a decir, bueno, no, me dijeron que hay que desparasitar así, vacunar así, como a seguir un sistema, un régimen, que si realmente entramos en esa, es como, bueno, yo soy de las que cree que no, que es a ver, sentir, si yo estoy bien, me siento bien, ¿por qué tomar cosas solo por prevención me parece que ahí también hay una pregunta muy grande a plantearnos, y a decir, bueno, para dejar de usar indiscriminadamente un montón de drogas, de cosas o lo que sea. De acuerdo a la desparasitación, lo que yo uso mucho es el ajo, que lo digo aquí porque, bueno, el ajo es algo que se consigue en todos lados y que es uno de los principales antiparasitarios naturales. De hecho, hay un estudio hecho muy grande que tiene una eficacia casi del 98%, o sea, a comparación de la ivermectina, que es un antiparasitario muy común químico, sintético químico, que se usa mucho, así a mansalva, digo yo, ya está estudiado que el ajo, o sea, tiene una propiedad ahí antiparasitaria mucho más fuerte que la ivermectina, y es algo que yo siempre digo, ¿cómo administrarlo? Porque por ahí no sabemos y decimos, bueno, a ver, lo administro así, crudo, se lo meto en la boca y que lo trae. No, hay una manera en la que se tiene que administrar, que es que tiene que ser fresco, no puede ser un ajo congelado o un ajo cocinado o un ajo salteado, o sea, tiene que ser fresco el ajo, así en su estado natural, y se tiene que picar o moler o rallar, o sea, alguna manera para donde yo lo machuco, lo rayo, lo pico. ¿Por qué? Porque eso hace que sus principios activos, o sea, que estaban inactivos, se activen y empiecen a tener como esa vida, ¿no es cierto? Y funcionar como antiparasitarios. Entonces, una vez que lo muelo, también tengo que esperar 5 o 10 minutos para que todos esos principios activos estén ahí, a flor de piel, y tengo unos 20 minutos para dárselo al animal, que ahí va a ser lo que dure ese principio activo. Entonces, eso es importante de saber, porque a veces me dicen no funciona, ¿no? Y yo le pregunto, ¿cómo lo diste? ¿Cómo o sea, cómo se lo transmitiste? ¿Cómo lo picaste? ¿Esperaste este tiempo? Bien. Eso es importante. Cuando yo sé que el animal está con parásitos y quiero probar con algo natural, voy al ajo. ¿Cuánto tengo que administrar? Más o menos, esto es un poco a ojo, un ajo, un tamaño normal del ajo, es para un perro de 20 kilos más o menos, para tener como una dosis. Entonces, medio diente de ajo cada 10 kilos, bueno, por así decirlo, es un poco a ojo como digo. Para el gato, un diente de ajo dividido en 8 partes, o sea, 1/8 de partes, es para un gato de 5 kilos. ¿Cómo lo hago a la desparasitación si yo sé que tengo ahí gusanos, parásitos o algo? Cuando sé que tengo gusanos, parásitos o algo, de 3 a 7 veces en una semana. O sea, un día uso ajo, un día no, un día uso ajo, uno no. O sea, al menos te lo tengo que dar 4 o 5 veces en una semana. Sí o sí, una sola vez, ¿no es cierto? Al día. Una sola vez al día. ¿Con qué lo puedo combinar? Que es buenísimo para tener un efecto contra otro tipo de parásitos que son re comunes, con las semillas de zapallo. De semilla de zapallo, de anco, de calabaza, de todas esas semillitas tienen un principio activo súper súper fuerte antiparasitario, pero esas semillitas para activarse, en vez de molerlas como el ajo, si yo las compro en una dietética, por ejemplo, que están secas, las tengo que dejar en agua para que se active su principio activo, remojarlas. Entonces ahí voy a inactivar todo lo que no sean los antinutrientes y activar los nutrientes y a la vez lo limpio de micotoxinas. Eso. Entonces las enjuago, una vez que esperé, no sé, las dejé en remojo 8 horas, las enjuago, las proceso y las muelo. Y eso se puede guardar en el heladera y quedar ahí en la heladera también. Entonces el ajo junto con las semillas de zapallo, como así también pueden ser las semillas de melón o las semillas del anco bueno, el anquito, el famoso anquito, todas esas, ya sean, si están secas, las tengo que remojar. Si son frescas, directamente las proceso
y me queda como una leche, las proceso con un poquito de agua, me queda como una leche, que eso también se guarda en la heladera y se administra con el alimento. Entonces, ahí ya tengo 2 herramientas naturales súper comunes que puedo conseguir en cualquier lado, que son el ajo y las semillas de zapallo, tanto para gatos como para perros. La dosis en el gato, como dije, después de última se las comparto bien, pero es 1/8 de diente de ajo cada 5 kilos para el gato. Y para el perro, medio diente de ajo cada 10 kilos. Y lo que es el zapallo es 1/4 de cucharadita, o sea, agarrar una cucharadita de té, es 1/4 cada 5 kilos. Entonces eso también es como que se lo puedo mezclar. Todo lo que es el perro, que por ahí si lo pones es muy fácil, el perro es como que no tiene, he tenido perros como no tienen drama en esto del ajo, ¿viste? Ellos se lo comen, les gusta. El gato, hay veces que presenta como cierto, viste que el gato es más selectivo, entonces hay veces que no es como algo que toleran o aceptan. Entonces eso es como, hay que hacerlo muy gradualmente, y si no lo tolero o no lo acepta, no se lo doy. Es como que si lo tolero y lo acepta, bárbaro, y si no, voy probando gradualmente y se lo voy agregando a las viandas o a lo que yo le dé de comer, siempre mezcladito ahí con la vianda, entonces bueno, paso un poco más desapercibido, pero el gato es muy selectivo. Entonces ahí tengo que tener como esto de, bueno, si quiere, si no quiere, en sí. Pero bueno, esas son 2 herramientas súper, súper, súper comunes que, como lo más básico que podemos tener de antiparasitarios naturales. Respecto a esto que les decía de alimentación, está buenísimo como poder abrir ahí como una puerta ahí grande. Vamos a estar haciendo como muy prontito un taller dedicado a alimentación en perros, otro en gatos, para el que quiera aprender de perros, el que quiera aprender de gatos, y bueno, un viaje para empezar, pero la verdad que se los recomiendo, es hermoso, y poder empezar a entender, bueno, cómo es el cuerpo de nuestro animal, qué necesita consumir, cómo puedo mejorar eso, y de repente encontrarme con que simplemente le cambié la alimentación y se terminaron los problemas de piel, se terminaron los problemas eh, de cualquier tipo, es increíble. O sea, es como, bueno, nada, algo muy bonito que siento que al que le resuena y al que nada, tiene ganas de saber un poco más, esto es para todos. O sea, no hay... Ahí no estoy leyendo, a ver si hay preguntas ahí, no estoy leyendo el chat. A ver, Ana, te paso palabra. A ver. Me vas diciendo ahí qué preguntitas hay, porque no lo puedo ver. Vale, voy a abrir micro. Yo preguntaba y ahora te voy leyendo las otras. Que esto es algo que me ha surgido a mí porque también vi que el aceite de coco es bueno como desparasitante. Si usado a lo mejor externamente, así podría ser una protección para los parásitos externos, además de una nutrición para su pelo. Es decir, esta era una pregunta que a mí me surge de mis propias reflexiones. Bueno, el aceite de coco es como súper bueno para, normalmente lo que he leído, para el sistema nervioso central, y como que tiene mucha concentración de omega, por eso es buenísimo para todo lo que es nervioso, como también tiene propiedades antimicrobianas y antimicóticas. Entonces, para piel, todo lo que tenga que ver con microbios o hongos, heridas por microbios o que están infectadas o de hongos, es buenísimo aplicarlo en la piel directamente. Y como antiparasitario lo que lo usábamos era una cucharada cada 10 kilos. Así también se agregaba a la ración. O sea, juntos podía ser. No tenía las mismas propiedades que el ajo y las semillas, de eso potente, pero sí era bueno. Sí, por ahí para algo más tranqui, para algún parásito, viste, que o depende a veces la cantidad, lo que sea, más tranqui. Pero como Quizás no cocinado, ¿no? Porque yo sí que le he hecho a su comida una cucharada, pero quizás sería no cocinarlo. No cocinarlo crudo, porque si no pierde todas las propiedades. Es como que
siempre que cocinamos, que sellamos, hay algo perdemos. Es como que algo se va. Ya de por sí viene de un proceso, viste, a veces que depende de cómo lo compramos, en la forma más natural que se pueda, aplicarlo así, en la ración una cucharadita y ya. Y si no, como eso, como crema o lo que sea en heridas y eso, es buenísimo como la aloe vera, como varias. Bueno, Ahí te hay un perdemos. mundo ahí que tenemos alrededor que podemos usar. O sea, cuando aprendemos eso es como que de repente tenemos todo, tenemos el antimicrobiano, el antiparasitario en la naturaleza, todo, y no necesitamos más la farmacia, ¿no es cierto? Es como la farmacia natural, crear nuestra propia farmacia natural. Eso es súper importante también, porque es que tenemos todo Qué a guay. disposición. Entonces, Pues sí. de a poquito. Lo otro que preguntaba es si se puede repetir cómo preparar el ajo para gato. Lo que yo siento, no sé si te parece bien, Lucy, es poner el canal de contribuir. Yo creo que todas estáis, pero bueno, si acaso no estáis alguna que os Ahí. unáis y que hagas ahora una plaquita así con los pesos y la cantidad para que no se vaya a olvidar, ¿no? Y no vayamos a mezclar la de gato con perro, sino que puedas Total, hacer ahí total. una leyenda con esto que has dicho y lo pasamos por ahí por el canal, que quede bien Tengo claro. para ¿Te parece? pasar, sí, me encantó. Tengo para pasarles ahí como un escrito con todo, la forma de administración, todo, tanto para perros, para gatos, eso, para que cada uno se lleve. Y Maravilloso. seguir compartiendo más información, como decía, bueno, aquí por abrir un canalcito de Telegram. No sé si todos poseen Telegram, pero bueno, va a ser el medio porque ya es el medio elegido porque tiene capacidad para crear como canales de mucha gente y con mucha información, como que es más fácil, más espacio, más. Entonces va a haber un canalcito ahí abierto que también les voy a compartir para que ya todos el que le interese tener esta herramienta, enterarse de talleres, de diferentes cosas que vamos a ir haciendo desde este abordaje más holístico, pueda entrar ahí y decir, bueno, me entero de esto, me apunto a esto, quiero saber esto, sacar dudas, escribir, consultas, bueno, todo abordado desde otro lado, ¿no es cierto? Desde otra mirada. Así que eso va a estar disponible. No sé si, bueno, lo pasamos ahí en el canal de contribuir. Sí, eso iba a decir que igual todo lo pasaremos por ahí. Y yo, así de mis últimas aportaciones que os quería traer a todas las que estáis aquí, entiendo que tenéis animales, observarlo tras esta sesión. Porque yo os digo que cada vez que contrato una sesión para Orión, aunque él no esté presente, ¿vale? Y ni siquiera me esté escuchando hablar, yo termino la sesión y Orión lo sabe y está súper cariñoso y viene y empieza así, ¿no? Como se le ve más feliz, como gracias mamá, gracias por buscar otros recursos para entenderme y para ayudarme. Y incluso me ha pasado antes de ir a la sesión, solo con contratar la sesión, ¿no? Y empezar a mover ya los hilos, como sabemos en el telar, solo con la intención, sin ni siquiera haberlo llegado a accionar. Yo ya veo el cambio en ellos y estoy segura de que todas las que estáis aquí, no es casual, resonamos, es el momento, vuestros animalitos de alguna manera ya os han estado preparando para esto, empujando para esto y os invito como a poder jugar así, ¿no? Desde esa magia de vamos a ver, voy a observarlo a ver si noto algún cambio de conducta, voy a preguntarle cosas como, oye, ¿te gustaría una alimentación más acorde a ti? ¿Crees que la alimentación que te doy? Y hacerle esas preguntas y quedaros observando las respuestas, su actitud, lo que hacen, porque os vais a dar cuenta que son grandísimos comunicadores y que tienen muchísima información, que la conexión con nosotros es tan brutal que saben lo que está ocurriendo, saben cuando estamos pensando en ello, saben cuando ponemos ahí, ¿no? Nuestra energía en ser mejores padres, en darle los mejores cuidados. Ellos lo sienten y automáticamente se les ve, ¿no? Y me parece muy guay con toda esta charla que hemos tenido, que podáis ya empezar a jugar, a mirar a vuestros bichitos, y hacerles esas preguntas y ver la reacción de ellos.
Y yo por mi parte estoy completa. No sé, Lucy, si quieres aportar algo más o si te parece que dejemos unos minutitos, estos 10 minutitos hasta y media, por si alguien tiene alguna preguntita. Ole. No, para mí está bien y nada, agradecerles a todas las que estuvieron aquí también, porque bueno, por algo llegaron, ya sea porque se enteraron en algún medio de información y bueno, eso, a preguntarse qué puedo hacer, ¿no? ¿Por qué llegó esto a mí? Hay algo que tengo que empezar a aprender a saber, a sentir, ¿no? Pero más que nada eso, y agradecerte, Ana, ahí el espacio. Bueno, ahí estoy leyendo. Bueno, gracias, 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 gracias. Muchas gracias, Bonita, a ti también por poner aquí todo tu conocimiento al servicio de la humanidad y de todos los animalitos. Lo siento que era muy importante, llevamos mucho tiempo con ganas de compartir todo esto y de hecho haría mucho Zoom porque tengo tantas historias con Orión que sé que solo la gente de escucharla es como wow, se abre un montón de puertas y es un tema que me apasiona y bueno, pues habernos encontrado ahora aquí, sé que tampoco es casual, sé que también te ha traído para yo poder seguir aquí investigando en todas estas cositas y seguir profundizando. Y ha sido todo un honor, Bonita, dar esta charlita contigo. Tenía muchísimas ganas de sacar este tema aquí a Coalición. Ya había sacado cositas así de los animales, pero todavía no habíamos tenido la charla oficial de animales y siento que merecen ese espacio. Y muchas gracias también por confiar en ti, Lucy, y poner tu don al servicio de la humanidad. Y gracias a todas por estar aquí y recibirlo. Chao, bonitas. Ahí por el canal pasaremos todas las cositas, ¿vale? Para que sigamos profundizando en este tema. Abracitos. Gracias por esto, chicas. Gracias, bonita. Gracias. Un abrazo.